Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Como dijeron varios compañeros a lo largo de la mañana, aportando un granito de arena al conocimiento sobre el movimiento y la estructura humana, ¿verdad? Entonces, qué bonito entender el cuerpo desde esa integridad. También un placer poder haberme formado en la Escuela EUTS con Pedro y bueno, es un honor. Entonces, el día de hoy la idea es trabajar y analizar las cuestiones sobre la causa y tratamiento osteopático de la epicondilitis de codo. Entonces, hay dos cosas que son súper importantes ahí. Epicondilitis de codo ya como tal es una etiqueta que está muy metida en la sociedad, ¿no? Y está muy metida en cualquier hospital, centro de fisioterapia, de masaje, de osteopatía, de lo que sea. Y es como eso. Y es muy fácil que uno se identifique viendo entrar por la puerta a una epicondilitis de codo, ¿no? A lo que llamamos más concretamente una tendinitis del cóndilo humeral, ¿verdad? Entonces, es importante pues tener esa percepción de la cuestión de que la osteopatía va mucho más allá. Entonces, qué bonito va a poder ser profundizar en tratamiento osteopático. ¿Por qué? La globalidad, la visión global de algo que a día de hoy se ve de manera tan escueta, de manera tan concreta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de profundizar ahí un poquito. Esto. Bien, entonces, un poco en esta línea, ¿de qué estamos hablando? Tendinitis, del cóndilo humeral, epicóndilo, osteopatía, afección de codo que se diagnostica con mayor frecuencia, es decir, afección de codo que se diagnostica con mayor frecuencia en la sociedad, ¿no? A día de hoy. Y que los estudios dicen que afecta entre el 1 y el 3% de la población en algún momento de su vida, ¿sí? Entonces, vemos que es algo que está en nuestro día a día y que, por supuesto, tiene unas características degenerativas e inflamatorias, ¿sí? Entonces, eso como tal, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de eso, pero eso puede ser concretamente epicondilitis o puede ser algo más. Ahora vamos. Entonces, si lo vemos desde un punto de vista muy concreto, pues por supuesto tenemos esa palabra, esa etiqueta, ¿no? Que es esa tendinitis de los músculos del cóndilo humeral encargados de la extensión, ¿sí? Y de la supinación. Extensión de muñeca y supinación del antebrazo. Sin embargo, si añadimos la famosa palabra, el famoso término de disfunción somática, pues entonces podemos darle un concepto mucho más amplio a nivel osteopático, ¿sí? Donde observaremos que la epicondilitis de codo quizás ya no es algo exclusivamente traumático o exclusivamente de sobreuso, porque parece que ya hay que ir a ese tipo de abordaje, ¿no? Es decir, es una cuestión exclusivamente de un punto muy concreto, exclusivamente de algo traumático, de algo repetitivo, y entonces hay que trabajarlo desde un protocolo cerrado y ahí, ¿no? Y parece que se quede la cuestión. En cambio, si vemos que hay realmente una disfunción somática, ¿sí? Donde lo que está sucediendo es el deterioro o alteración, en este caso, de una articulación, de un tendón, pero por unas causas más amplias, entonces nos podemos llegar a preguntar que, pues una cosa es el síntoma, ¿no? La contractura, la tensión que se proyecta ahí, y otra cosa es la causa, ¿no? Que nos interesa ahondar, claro, a través de la osteopatía, tener ese sentido global. Entonces, es muy interesante cambiar el enfoque para poder tratar desde una visión más amplia esta cuestión que seguramente todos hayamos tenido bastantes experiencias con ello. Bien, entonces, las características, pues como ya sabréis, un dolor a la palpación muy selectivo, ¿verdad? La inflamación muchas veces es por falta de riego y dolores muy intensos con gestos cotidianos simples. Entonces la persona, pues ya sabemos que siempre se queja incluso de agarrar la taza o hacer pequeños movimientos de la ducha. Tenía una paciente que con el tabaco, ¿no? Con el cigarrillo ya le molestaba y entonces son unas cuestiones que en lo cotidiano
van a tener grandes repercusiones, ¿verdad?, en nuestro día a día. Bien, entonces, profundizando un poquito en cuál es la causa, ¿sí? Si nos quedamos, pues como decíamos al principio, en algo muy concreto, vemos que es exclusivo del cóndilo humeral, es exclusivo esa inflamación, esa tendinitis, y nos quedamos ahí. Pero, en realidad, podemos profundizar más allá y no solo ver quizás un problema periférico, como sería esa articulación del codo, ¿sí?, sino podemos ver un problema estructural referente a diferentes alteraciones de compensaciones de columna que acaban en diferentes disfunciones cervicales y que pueden alterar, por ejemplo, al funcionamiento de la articulación, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, ahí diferenciaríamos, como ya sabremos, cuando es un dolor bilateral, seguramente se está refiriendo a un origen más cervical que de propia sobrecarga o sobreuso repetitivo, ¿no? Entonces, tenemos ahí esas posibilidades periféricas, esa posibilidad estructural, esa posibilidad visceral, ¿sí? Muchas veces, generalmente, se puede asociar al profundizar en el tratamiento osteopático, se puede observar diferentes relaciones del hígado con respecto al codo derecho o del estómago con respecto al codo izquierdo. Entonces, todo eso son relaciones que tenemos que ir atando para hacer un trabajo completo con una persona que viene con una alteración, que viene con un deterioro, no una persona que viene con una epicondilitis, ¿sí? Entonces, ¿dónde parte ese deterioro? Y bueno, como vimos aquí, puede ser una cuestión pues, cervical o puede ser un origen exclusivamente traumático, ¿verdad? Una caída, un golpe, un mal apoyo de muñeca, una mala caída de hombro y bueno, es algo traumático, es algo local y por supuesto está ahí presente, ¿verdad? Bien, entonces, tipos de epicondilitis que nos podemos encontrar en consulta y en el día a día. Los factores traumáticos, por supuesto, están ahí y se referirían en este aspecto más a cuestiones de golpes, de caídas y que son directos, ¿verdad? Es una causa-efecto repentina, momentánea, instantánea. A mayores, microtraumatismos, que son los que se van instaurando poco a poco, a través de desgastes, a través de impacto, poco a poco se van instalando en la persona, ¿sí? Y van afectando a la articulación. Decíamos, origen cervical, que tiene características diferentes a los otros, ¿sí? Por ejemplo, el que sea bilateral, ¿sí? El dolor en reposo, instalación más rápida, más brusca, y muchas veces se suele asociar esta disfunción cervical a cuestiones relacionadas con el estrés patológico, con cuestiones vinculadas al estrés, como se habló, por ejemplo, en algunas ponencias por las mañanas, ¿no? Por la mañana. Entonces, ese enfoque de ser humano como ser biopsicosocial, pues por supuesto puede influir en la sociedad moderna para tener una disfunción cervical que genere una molestia bilateral y que esté generando ese tipo de inflamación y dolor, ¿sí? Y bueno, como decíamos antes, viscerales, generalmente se corresponde hígado con respecto al codo derecho y estómago con respecto al codo izquierdo. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que me gustaría aportar en el día de hoy? No enseñar grandes cosas ni nada, porque aquí cuánta gente habrá que sabe, que tiene experiencia de años tratando este tipo de alteraciones. Pero sí el animarnos a profundizar, ¿sí? Y bueno, después veremos ahí algunas técnicas que quizás ya conocéis, por supuesto, y algunas reflexiones que plantearemos del método de tratamiento que se está empleando. Entonces, a lo que vamos es que el problema no es solamente del codo, lógicamente, ¿sí? Sino que también del hombro, de la muñeca, de esas articulaciones adyacentes, ¿sí? Y con posibles componentes viscerales y cervicales. Entonces, no es un problema local, único y por sobreuso, sino que tiene un sentido muy amplio y muy global. Entonces, qué especial poderlo ver desde ahí, ¿sí? Será mucho más positivo para el paciente, mucho más positivo y ¿cómo se diría?, enriquecedor para nosotros y evitaríamos caer en protocolo frío, en los protocolos fríos que hoy caracterizan a muchas disciplinas, que ojalá que la osteopatía no entre ahí, ¿sí? Sino que tengamos ese concepto amplio.
Entonces, diferentes métodos de tratamiento. Veremos que dentro del tratamiento médico oficial, ¿sí? Lo primero que sucede, y a mí eso me repatea bastante, porque es dejar de hacer la actividad, ¿no? Y lógicamente, si viene una persona que, el famoso codo de tenista, ¿no? La epicondilitis, y lo primero que le dicen es dejar de jugar al tenis o jugar al pádel o lo que sea, pues es como que asociamos la epicondilitis a eso exclusivamente, ¿no? Pero como decíamos a la mañana, o decían algunas personas a la mañana, el cuerpo es movimiento, el cuerpo es vida, el cuerpo tiene que estar capacitado para funcionar, ¿no? Entonces, ¿por qué no funciona? ¿Cómo que dejar la actividad? Si el cuerpo está para eso, el cuerpo está para vivir, para moverse, para activarse, para adaptarse al medio. Entonces, bueno, habrá que quizás verlo de otra forma, ¿verdad? Entonces, es lo que suele pasar. Directamente dejar la actividad por la cuestión de la epicondilitis. Seguidamente, si no hay demasiada sintomatología, ir al fisioterapeuta y diferentes técnicas que se realicen de acuerdo al objetivo del tratamiento. Después, en una tercera instancia, en un tercer estadio más bien, una terapia regenerativa tisular y en caso de que ya sea necesario, pues la cirugía a través de artroscopia, pues limpiando el tejido que está enfermo, ¿verdad? Resecando el tejido enfermo. Entonces, este es un poquito el protocolo en escalera que se sigue a cualquier persona con esta alteración. Nosotros queremos ir más allá, ¿sí? Entonces, otros protocolos que se suelen seguir, por lo general, dentro de la terapia manual para esta alteración, pues es el criomasaje, la aplicación de frío, ¿sí? El masaje transverso, el famoso Cyriax, el estiramiento de la musculatura flexora, que esto es un punto muy importante que ahora analizaremos, y después reprogramación mediante ejercicios generalmente excéntricos, ¿sí? Entonces son diferentes líneas de trabajo y de protocolos que están ahí presentes para trabajar ese punto a nivel local. Sí, diremos con esto del estiramiento de la musculatura flexora que es interesante analizar diferentes líneas de trabajo, ya que hay autores que sí que recomiendan, pues, como parecería lógico, el estiramiento de la musculatura extensora, ¿sí? Propiamente la que se inserta en el cóndilo humeral, ¿sí? Y evitar o no prestar tanta atención o pasar por desapercibido la musculatura flexora. Sin embargo, si basamos el trabajo y la observación en una cuestión de cadenas musculares y en una visión de músculo agonista-antagonista, ¿sí? Nos va a interesar mucho comprender que la musculatura que es más tónica es la musculatura justamente flexora. Y por lo tanto, por esa flexión continua, ¿sí? Por esa fuerza continua y esa tonicidad de manera permanente, porque todo lo que hacemos en el día es más musculatura flexora que extensora, por supuesto, ¿no? Nadie va así por la calle o coge las cosas de esa forma. Entonces, todo es tonificar esta musculatura. Por lo tanto, lo que está sucediendo a nivel biomecánico realmente es una continua hiperestimulación de estiramiento de la musculatura extensora, que posiblemente esté generando también alteraciones a nivel del cóndilo humeral y por lo tanto la inflamación. Entonces, en diferentes protocolos sí que se trabaja, pues, sí, aplicación de frío, aplicación de masaje transverso profundo y estiramiento de la musculatura extensora. Sin embargo, es muy interesante poder entender el enfoque de diferentes autores, como te dicen que busquemos el estiramiento de la musculatura flexora, para que a través de una cuestión de músculos vencedores, vencidos, agonistas, antagonistas, se pueda lograr la relajación y la influencia positiva sobre el cóndilo humeral. Entonces esto es muy interesante para experimentarlo. Seguro que hay personas que ya estáis desde hace años en esa línea, pero habrá personas que lo descubrimos hace poco y entonces es interesante profundizar ahí para un mayor resultado. Otros protocolos que se acercan un poco más a la visión osteopática, que profundizaremos más ahora, pues ya se incluye, por supuesto, la construcción de base, construcción dorsal, de tejido conectivo, ¿sí? Como esa estructura de enlace a la que podemos acceder a través de nuestras intervenciones manuales. Es decir, la forma de acceder a todo el cuerpo a través de nuestra intervención manual es justamente a través de esta estructura de enlace, que es el tejido conjuntivo, el tejido fascial. Entonces,
por supuesto, va a tener una repercusión importante que nosotros estemos trabajando la fascia de toda la zona lumbopélvica, de toda la zona cérvico-dorsal, a nivel de hombros, y que busquemos esa liberación de tensión a nivel fascial antes de ir a un trabajo más concreto, ¿sí? A nivel del cóndilo humeral. Técnicas periósticas, sobre todo a nivel de espina de la escápula y epicóndilo, ¿no? Presiones mantenidas, inhibición, masaje transverso profundo, masaje longitudinal profundo, criomasaje, aplicación de frío. En este protocolo, por ejemplo, sí que pone estiramiento de extensores, ¿sí? Pero es comprensible que, por supuesto, también genera un alivio importante y una regulación, sobre todo después de aplicar el frío y de trabajar el masaje transverso. Pero bueno, no olvidemos lo otro que dijimos. Prestar especial atención a la musculatura flexora, que es la tónica y es la que muchas veces genera la tensión, ¿sí? En la otra parte del brazo, del antebrazo, a nivel posterior. Y después técnicas de coaptación a nivel de técnica de valgo o aducción del codo, técnicas de apertura articular y, por supuesto, como no, valorar y analizar cómo está el nivel cervical de C5 y C6 a nivel del nervio radial, ¿verdad? Entonces, este es un protocolo que se acerca mucho al concepto osteopático, ¿no? Ya va más global. Inevitablemente, quien practique esta disciplina en un paciente con epicondilitis seguramente tenga ya unos resultados favorables, ¿sí? Porque es abordar a la persona desde un sentido muy amplio y muy global. Y aquí venimos con la hermosa pregunta de qué puede aportar la osteopatía, ¿verdad? Entonces, hemos puesto palabras que podrían caber ahí 30, 40 palabras más, o según cada persona que estemos aquí, pondríamos unas o añadiríamos otras, ¿verdad? O descartaríamos otras. Pero para hablar en un sentido amplio, pues, por supuesto, incorpora el tejido conectivo, la brillante palabra y hermosa palabra de cooptación, que tenemos la capacidad y la habilidad de poder aprender a utilizarla en nuestros diferentes tratamientos manipulativos, la inhibición, la implicación del paciente, que esto diremos, por supuesto, claro que sí, pero bueno, ahora profundizaremos en unas técnicas concretas donde llevaremos al paciente a movimientos activos por su parte, mientras trabajamos el tejido fascial. Entonces es muy interesante poder implicar al paciente con sus movimientos activos en nuestro tratamiento, ¿sí? Que no sea, me tumbo, me quedo ahí y tú haz y me sigue doliendo y sigo presionando y me sigue doliendo y no noto alivio, me sigue doliendo y, bueno, implicar al paciente, involucrarlo. Entonces, en vez de movimientos pasivos, donde el paciente no hace nada, lo implicamos activamente mientras nosotros seguimos haciendo diferentes técnicas de inhibición y de tejido fascial. Entonces, esto para mí está siendo un descubrimiento en mi consulta, el poder ir trabajando así con los pacientes. Y repito, aunque seguro hay personas aquí que podéis aportar un montón, vengo también a contar mi experiencia y lo que a mí me está dando resultado. Entonces, esa implicación del paciente desde ese punto de vista. Por supuesto, tener en cuenta las articulaciones adyacentes, porque a nivel mecánico y funcional, la muñeca es parte del codo y el hombro es parte del codo y todo es un conjunto. Y si estudiamos las cadenas musculares, como vamos a ver ahora, pues enseguida vamos a darnos cuenta de ese maravilloso principio de la osteopatía de la relación total, de la multirrelación del cuerpo, ¿no? De esa estructura y esa función, de esa unidad. Entonces, no perdamos ese enfoque con respecto a las articulaciones adyacentes. Las cadenas musculares, y muy interesante profundizar en el sistema cráneo-sacral, a nivel de punto parado, a nivel de escucha, en flexión, en cuadros de flexión, a nivel de brazo, antebrazo, y buscar ahí un proceso de micromovimiento y relajación de la estructura a través de todo lo que nos ofrece el sistema cráneo-sacral, para llegar a estímulos del tejido cada vez más profundos, ¿sí? Entonces, trabajando lo específico, una etiqueta de epicondilitis, un codo, ¿no?, de tenista, trabajando lo específico, esa articulación del codo desde la globalidad. Tenemos un montón de
posibilidades de tratamiento a realizar. Entonces, ya profundizando en el tratamiento osteopático que nos gustaría, por lo menos desde mi experiencia, desarrollar de acuerdo a esta visión anterior, pues sería, como hemos dicho antes, por supuesto, un análisis de las articulaciones adyacentes por su relación anatómico-funcional. Entonces, valorar cosas que pueden ser tan concluyentes para el codo como una anterioridad del hombro, ¿sí? Por sus diferentes influencias a nivel de inserción de bíceps braquial o a nivel de inserción de pectoral mayor. Entonces, analizar toda esa estructura, cómo puede estar afectando a el funcionalismo del codo, ¿verdad? Pectoral mayor, valorar los estiramientos y trabajar los estiramientos miotensivos, ¿sí? Las correcciones de hombro anterior, bíceps braquial, por su gran influencia como gran musculatura flexora, ¿sí? Principal musculatura flexora de miembro superior, y trabajar el vientre muscular y profundizar mucho en las técnicas del tendón del bíceps braquial, ¿sí? En su inserción con la glenoides humeral y en su inserción con la apófisis coracoides. Entonces, interesante trabajar ahí. Esta es una frase de Leopold Busquets, de su libro Cadenas musculares, que es una frase que la tendrán otros autores, pero en este caso, en el primer tomo, dice: la inhibición o contractura muscular es solo una consecuencia, ¿no? Entonces tenemos ahí esa inhibición o contractura muscular, pero es la consecuencia de quizás lo que hemos visto anterior. Quizás el problema está ahí, en las articulaciones adyacentes, y tenemos que ir ahí a trabajarlo, valorar cómo está la estructura. Cadenas musculares. Entre todas las cadenas musculares que afectan a miembro superior, cadena de flexión, de extensión, de apertura y de cierre, la cadena de apertura, por sus tensiones, es la que puede generar las diferentes alteraciones a nivel del cóndilo humeral, la cadena de apertura. Esto se profundiza, por supuesto, en todo el estudio de este osteópata francés, Leopold Busquets. Y entonces ahí, la cadena de apertura, pues como entenderemos, es la conclusión de una abducción, rotación externa del brazo, supinación antebrazo y de la mano, ¿sí? Y entonces, sus componentes, toda esa cadena que nos va a indicar el cuadro lesional, para que veamos esa unidad del cuerpo y esa multirelación, pues como vemos ahí, es el deltoides en su segundo fascículo, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, supinador corto, supinador largo, abductor largo del primer dedo y aductor del quinto dedo. Entonces, ahí vamos a tener toda una cadena que lo que va a implicar va a ser diferentes tensiones que, entre otras, puede ocasionar pues lo que estamos trabajando hoy, en lo que estamos profundizando hoy, ¿sí? Esa alteración del codo. Entonces, en el mismo libro comenta que la contractura muscular, en el libro, en los estudios que hacen, por supuesto, la contractura muscular provoca un déficit vascular, ¿sí? Evoluciona hacia una tendinitis sobre el cóndilo humeral y se deberá activar el drenaje venoso de los músculos del brazo. Entonces, como técnicas osteopáticas o técnicas más bien de tejido blando, directas que podemos hacer es la inhibición y la presión, contracción de los vientres musculares, tanto a nivel anterior como posterior y tanto del brazo como antebrazo. Entonces, ese va a ser como el sota caballo rey de una pieza primera para recorrer ese camino hacia la mejora del paciente, ¿sí? El trabajo sobre los vientres musculares, favoreciendo ese drenaje venoso, ¿sí? Favoreciendo la mejoría de ese déficit vascular y ya empezando a trabajar sobre toda la cadena de tensión, esa cadena de apertura. Y tiene también una frase muy inspiradora hacia lo que queremos desarrollarnos, que dice así: nuestro papel es simple. Como decía Pedro antes, que uno no cura a nadie, ¿no? Sino que el cuerpo entra en diferentes mecanismos de autocuración. Nuestro papel es simple, se debe eliminar en la medida de lo posible las tensiones estructurales que son la base de las disfunciones. Entonces, tenemos una disfunción, ¿sí?, causada por una tensión estructural que en la medida de lo posible tenemos que eliminar, ¿sí? Y ese es el trabajo simple que debemos hacer para mejorar la función.
Y después diferentes técnicas que vamos a aplicar, pues ya de lo que hemos dicho, inhibición de vientres musculares, anteriores, posteriores, brazo y antebrazo. Involucrar al paciente en la combinación de movimientos activos junto a técnicas fasciales. ¿Sí? Ahora veremos 3 muy sencillas que seguro que ya conocéis. Entonces, la pronación activa del antebrazo, la idea es que el paciente en esta posición busque la pronación activa mientras nosotros hacemos una presión posterior, contracción, un trabajo sobre la fascia hacia la cabeza radial. Entonces, buscar esa influencia sobre el movimiento activo del paciente y nuestro tratamiento hacia la corrección e inhibición de esos tejidos dañados. ¿Sí? Y la extensión activa de la muñeca, pues justamente le pedimos la activación del músculo que le molesta mientras nosotros hacemos un barrido descendente, un barrido hacia caudal. ¿Sí? Entonces, por ahí va la cuestión, ahí es donde queremos profundizar e investigar. Y de coaptaciones, articulación radiohumeral y cúbito-humeral, de coaptación global del codo, técnica de normalización de la cabeza radial posterior y estiramiento de la musculatura flexora, que suele pasar desapercibida, como bien hablábamos antes. Entonces, es muy útil que al paciente pues, le demos unas recomendaciones y entre ellas pues, que pueda ser estirar esa musculatura flexora de manera correcta, entre otras que también veremos ahora. 5. 5 para la práctica o 5 total. 5 más 1, vale. Ya está, esta es la última. Entonces, recomendaciones que le damos al paciente después de nuestro tratamiento. Pues el masaje transverso profundo es muy fácil que se lo haga él mismo, ¿sí? 3-4 minutos. Nosotros trabajamos el ámbito global. Él puede estar estimulando positivamente esa estructura, ese tejido dañado, ¿sí? Entonces, masaje transverso profundo. Criomasaje, 5 minutos con hielo, ya sea con un paño, manteniendo, o ya sea directo sobre la piel, frotando, ¿sí? Y si quema, pues saca y vuelve cuando pueda, 5 minutitos. Estiramiento de la musculatura flexora. E interesante, en casos de inflamación, pues un emplasto de arcilla roja, que va a ser un antiinflamatorio natural muy interesante, aún más si preparamos el emplasto de arcilla roja con un poquito de vinagre. Entonces, eso es muy sencillo y son técnicas naturales que, como decía Pedro antes, son cosas milenarias que ya las hacían otras culturas y es el típico tratamiento de la abuela, que cuando uno tiene un esguince duerme con el emplasto y al día siguiente se levanta con menos edema, pues para el codo puede ser muy útil para el paciente, para implicarlo todavía más en su proceso de curación. Vale, pues entonces, interesante, como decíamos antes, trabajar a nivel de vientre muscular. Primero el brazo en rotación externa. Abrimos un poquito aquí. Perfecto. Espera. Bueno, esto... Vale. Entonces, trabajar con técnicas de presión y tracción. ¿Te molesta, Paula? Sí. Entonces, favoreciendo todo ese drenaje venoso, buscando la inhibición de la musculatura, trabajándolo a nivel posterior. ¿Todo bien, Paula? Sí. Bien. Claro, esto estaríamos aquí haciéndolo varias veces, ¿sí? Después me interesa una técnica a nivel de influencia de articulación suprayacente, localizar en la apófisis coracoides el tendón del bíceps braquial, mantener ahí, esta presión ya va a ser terapéutica para favorecer la mejoría y después lo que va a venir, que sería la corrección del hombro en el caso de que hiciera falta, ¿sí? Eso sería en caso de que hiciera falta. Pero para actuar directamente sobre la inserción del tendón del bíceps braquial, pues nos interesaría colocarnos ahí en el lateral externo del tendón, pedirle a Paula que tome aire
Toma aire, Paula. Bien, levanta arriba la mano, haz fuerza hacia arriba, levanta, levanta, levanta. Y que relaje, que relaje. Mientras presiono un poco más y avanzo en sentido caudal con mi dedo en la dirección de las fibras de la musculatura del bíceps braquial. Volvemos a repetir. ¿Qué tal? Bien. Toma aire. Empuja hacia arriba, empuja, 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 empuja. Y suelta, 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 suelta. Perdón que te tapo ahí. Y vamos hacia la inserción. Vale. En rotación interna buscaríamos ubicarnos en la inserción de los tendones del cóndilo humeral, ¿sí? Apoyando la parte tenar de la base en la mano. Entonces le pediríamos que tome aire, que levante la muñeca arriba haciendo una extensión, muñeca, 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 y nosotros vamos descendiendo y relaja, 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 y llegamos hasta la articulación de muñeca, alargando dedos, alargando dedos, alargando dedos. Eso es, repetimos, toma aire, levanta mano, muñeca arriba, 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 y relaja, 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 relaja. Bien, entonces ahí estaríamos mejorando la función de toda la musculatura. Vale. Bien. Iríamos seguidamente con las decotaciones. Ahí estoy bien, ¿verdad? Ubicado, ¿sí? Vale. Nos colocaríamos sobre la cabeza radial con el pulgar. Buscaríamos diferentes movilizaciones, buscando dónde está la necesidad de abrir articularmente y buscando la decotación. Bien. Muy bien, Paula. Y después haríamos una técnica de decotación global a nivel de codo. Eso es. Que pondríamos la mano a la altura de nuestras rodillas, agarraríamos, sujetaríamos por ambos lados de los cóndilos la articulación con los dedos. No se ve bien, ¿no? ¿Sí? ¿Se percibe? Vale. Y buscamos un movimiento en Z. Muy bien. Buscando una decotación global. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, después ya sería interesante valorar todo el nivel cervical, valorar las diferentes cadenas musculares que pueden llegar hasta el temporal, ¿sí? Hasta toda la musculatura que inserta a nivel craneal, todas las inhibiciones que sean a nivel de trapecio, a nivel de correcciones de hombros, todo el trabajo de posible compensación visceral, costal y bueno, ir un poco en esta línea de trabajo. Y después te puedes levantar, Paula, arriba. Muchas gracias. Sí. Y pedirle a Paula que el estiramiento lo haga ella misma, ¿sí? El estiramiento de la musculatura flexora, ya que el mayor estímulo pues seguramente lo encuentre ella. Entonces nos colocaríamos con la mano apuntando hacia ti, eso es, buscando separarnos hacia atrás, sepárate hacia atrás y trata de sentir toda la línea, eso es. Y le enseñaríamos a colocarnos de manera correcta para buscar el estiramiento, ¿sí? Y mantendríamos ahí pues medio minuto, 40 segundos aproximadamente. Y entonces iríamos, ya puedes descansar, muchas gracias. Iríamos teniendo pues un trabajo de características globales y completas donde nosotros podemos hacerlo en consulta, podemos irle enseñando a ella a trabajar pues ese masaje profundo, ¿verdad, Paula? Sí, ya está, muchas gracias, disculpa. Ese estiramiento de la musculatura flexora, gracias, Paula. Y bueno, un poquito en toda esta línea de ir profundizando. Entonces, ¿se puede poner la anterior un momentito? Disculpe, Pedro. Ya termino. Por supuesto, como conclusiones, por supuesto, cada uno de los que estáis aquí tendréis vuestra experiencia y vuestras conclusiones y haréis las técnicas mejor o, bueno, cada uno tiene que ir desarrollando su experiencia y uno aquí también.
pues no siempre da lo mejor de sí y, por supuesto, en una sesión de osteopatía nosotros trabajamos con el paciente de manera completa y global durante no 3 minutos, ¿verdad? No 4 minutos. Entonces, en base a la investigación que hice, lo que me sirvió a mí en consulta, lo que me dieron buenos resultados y lo que quiero transmitir el día de hoy para aportar mi granito de arena es la necesidad de profundizar en esa involucración del paciente a través de los movimientos activos, ¿sí? Por él mismo, mientras trabajamos a nivel facial, la importancia de toda la cadena flexora a nivel muscular y la importancia de analizar de un sentido completo pues, todo el trabajo de cadenas musculares que nos vayan a llevar a una comprensión mucho más profunda de lo que es el tejido y la estructura y la función. Sí, entonces, ya con estas palabras, pues esto podríamos quedar hablando horas sobre esto, ¿no? Pero ya lo que se habló un poquito a la mañana, que a mí me surge la duda de decir de qué depende la capacidad de respuesta de cada organismo o de cada individuo, ¿no? Porque yo puedo hacerle esto mismo a 2 personas que tienen aparentemente los mismos síntomas y el resultado ser totalmente diferente. Entonces uno se plantea, ¿y de qué depende eso? ¿Depende de mí? ¿Depende de ellos? Y por supuesto, las respuestas son lógicas y todos estaremos de acuerdo con eso, ¿no? Que depende de muchas cosas. Pero lo que no debemos olvidar es que tenemos delante a una persona con una historia clínica y una historia personal que es única. Que es única. Por lo tanto, enfatizar en que trabajamos con personas y no con pues, enfermedades o una etiqueta, como puede ser la de la epicondilitis. Entonces, transmitir eso y aprendamos a escuchar al cuerpo que tenemos delante, que es único. Así que muchas gracias y hasta aquí. Bueno, Gabriel. Muchas gracias. Gracias, hombre. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Gabriel fue de los alumnos más jóvenes que tuvimos en la escuela. Creo que comenzó con 21 o sí. 21 años. No sé cuándo, no vamos a decir la edad que tiene ahora, pero calculad 4 más. O sea que es el pupilo de la escuela. Y la verdad es que yo confío en la generación JASP, aquella que hablaba, ¿no? De jóvenes, aunque suficientemente preparados. Y Gabriel es uno de ellos, ¿vale? O sea que, Ojalá, bueno, gracias por participar. Gracias a ti.